un receso de unos 5 minutos y seguimos. Bueno, entonces estamos hablando de la velocidad de operación, ¿cierto? En esta velocidad de operación hablábamos que es la velocidad a la cual normalmente van a transitar los vehículos y hablamos que siempre esa velocidad de operación siempre va a ser muchísimo mayor, ¿cierto? Va a ser mucho mayor que nuestra velocidad de diseño. Entonces, ¿esto qué va a generar? Esto genera bastante accidentalidad. Entonces, el problema que tenemos aquí es accidentalidad. ¿Por qué se genera eso? Porque lo que pasa es que cuando hablamos de la velocidad de diseño es la velocidad a la que nosotros desarrollamos nuestro proyecto. Pero el problema es que los proyectos antiguos son proyectos que tenían, digamos, muchísimos años. Entonces, los proyectos y los trazados, este trazado fue hecho con esa velocidad de diseño, son muy viejos. Cuando hablamos de viejos, suponemos que viejos estamos hablando de hace más de 40 años. Entonces, imagínense una vía con 40 años, ¿cierto? Y del otro lado que tenemos la velocidad de operación. ¿Quién desarrolla la velocidad de operación? Las personas con los vehículos que son nuevos, porque los vehículos año por año se van mejorando en condiciones y en características. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos vehículos que pueden alcanzar velocidades supremamente altas sobre trazados que son muy viejos. Entonces, aquí tenemos este problema como tal. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es al menos que la velocidad de diseño sea igual a la de operación. Entonces, si nosotros tenemos una igualdad, si estas dos funcionan en forma equitativa, digamos aproximadamente iguales, lo que vamos a tener es un buen comportamiento. Yo les comenté por allá de las autobahn, ¿cierto? Que no, bueno, es como algo así, bueno, las autobahn, que son las carreteras que hay en Alemania. Entonces, esas de Alemania tienen, tienen, tienen diseños bastante modernos. Entonces, aquí vamos a encontrar que en Alemania, pues tienen vías donde las velocidades de operación son muy similares a las de diseño. En Colombia, la velocidad de operación normalmente está entre 30 y 50 kilómetros por encima de la velocidad de diseño. Bueno, eso era lo que habíamos hablado en la anterior clase, ¿cierto? Como para resumirlo ahí. Bueno. Dice que en terreno ondulado o plano la velocidad de operación supera la velocidad de diseño. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta cuando usted transita, por ejemplo, en la vía Tumaco, ¿cierto? Entonces cuando se va por la vía Tumaco o la vía, por ejemplo, por el Remolino, ¿qué condición de terreno tenemos? Pues tenemos terreno plano. Entonces ahí la velocidad de operación normalmente va a ser mucho más grande que la velocidad de diseño. Esa es una condición típica de terreno plano. Pero si usted mira en terreno contrario, que sería un terreno montañoso o escarpado, lo que vamos a mirar es todo lo contrario. En esos terrenos escarpados, lo que observamos es que la velocidad de operación es muy menor respecto a la velocidad de diseño. Entonces, aquí podemos tener velocidades de operación, por ejemplo, de 20 kilómetros por hora. Entonces, aquí cuando tenemos estos valores de velocidad de operación tan pequeños, tenemos condiciones, por ejemplo, tenemos problemas de capacidad, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que empezamos a tener trancones que generan, ¿quién? Lo generan los vehículos pesados. Los vehículos pesados en esencia son los C5 y los C6. Recuerden que nosotros ya miramos la clasificación y estos vehículos serían los que generan este problema como tal. Bueno, la velocidad del proyecto de diseño, ¿cierto? En nuestro caso vamos a tener nosotros una velocidad de diseño, es la que nosotros vamos a elegir. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos primero? Elegimos nuestra velocidad de diseño. Esa velocidad de diseño, ¿para qué nos va a servir? Con esta velocidad de diseño, nosotros vamos a seleccionar las características de nuestros elementos. Entonces, las características de la vía, las características geométricas, están dadas por quién? Por la velocidad de diseño. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones geométricas? Ya habíamos hablado que vamos a tener aquí un diseño en planta, ¿cierto? En perfil y en sección transversal. Entonces, todas esas condiciones de anchos, pendientes, radios de curvatura, todo eso están dadas por quién? Por nuestra velocidad de diseño. Entonces, esto que tenemos aquí son nuestras características geométricas, ¿cierto? Y las características geométricas, ¿quién las define? Las
Esas características geométricas están definidas por la velocidad. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí miramos que lo que, si usted ha estudiado su manual de diseño geométrico, en el manual de diseño geométrico aparece exactamente esto y está relacionado con tres aspectos. Primero vamos a hablar de lo que tiene que ver la relación de la velocidad con el trazado de la carretera, ¿cierto? Entonces, relación de velocidad con trazado. Entonces, la segunda tiene que ver con lo definido con el BTR, ¿cierto? Nuestro BTR. Y tercera tiene que ver con las velocidades específicas. Esas son las tres cosas. Pues miremos aquí, tengo algo de la primera. Bueno, ¿cuál es la relación de la velocidad con el trazado? Entonces, el primer concepto que maneja el manual y que debe ser lo fundamental es la seguridad. Lo que nosotros debemos generar es tener una seguridad adecuada en nuestros trazados. Esa seguridad está dada por quién? Esa seguridad está dada por la velocidad. Bueno, sí estamos hasta ahí, señores. Entonces, miren algo que usted seguramente le ha pasado. ¿Sí me escuchan, Juan Pablo? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí tienen audio? Sí, sí, profe. Sí, hasta Bueno, ahí sí. entonces miren lo que sucede. Entonces, uno de los problemas de la velocidad que genera, que no da seguridad, es el cambio de velocidad. Entonces, hablamos de cambios de velocidad. Entonces, ¿dónde se genera un cambio de velocidad? Eso usted lo ha vivido. Pues miren que voy a hacer aquí un dibujo, ¿cierto? Entonces, miren lo que sucede. Aquí hay una recta, ¿cierto? Y aquí al finalizar hay esto, una curva. Y luego viene así. Entonces, esta es una vía. Entonces, miren lo que va a suceder aquí. Voy a marcar con rojo. Desde este punto que estoy marcando hasta este punto hay una recta. Esa recta tiene varios nombres. ¿Cómo la conocemos? La conocemos como recta, ¿cierto? La conocemos como tangente. Pero aquí en diseño geométrico le vamos a dar el nombre normalmente de entretangencia. Entonces, cuando usted lea en el manual de diseño, cuando le hablen en un proyecto de carreteras de la entretangencia, ¿qué tiene que ser? Ah, es la recta o la tangente, ¿cierto? Entonces, entretangencia, tangente o recta es lo mismo que la recta. Entonces, entre estos dos puntos nosotros tenemos esas tres cosas, ese proceso que es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Esta tangente o esta entretangencia tiene una velocidad. Esta velocidad se llama la v, perdón aquí, esta se llama la BETH. Entonces, ¿qué se llama esto? La BTH. ¿Qué es la BTH? Es la velocidad específica de la entretangencia horizontal. Entonces, este elemento es una recta, ¿cierto? Y tiene una velocidad. ¿Cómo se llama esa velocidad? Una BTH. Luego de aquí, desde ese punto rojo hasta el siguiente, miren, aquí hay una curva, ¿cierto? Aquí hay una curva. Y esa curva tiene una velocidad. Esa velocidad de esta curva, dibujámosla acá, ¿cierto? Esto es una curva. Entonces aquí hay una curva. Esa curva tiene una velocidad que se va a llamar la BSH. Miren que cada elemento tiene una velocidad. Luego supongamos que de aquí hasta aquí hay otra recta, ¿cierto? Aquí va a haber otra BTH. Entonces le vamos a poner BTH2, por ejemplo, ¿cierto? Esta BTH era mi BTH1 y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Aquí lo que me dice es que va a haber un cambio de velocidad. Dice, hay cambios de velocidad. Entonces, imagínese que usted va por una recta. Le pongo varios ejemplos. Cuando usted va, por ejemplo, en Mojarras, no sé si han viajado a Popayán, hay un punto que se llama Mojarras y usted va por aquí. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Que la BTH, ya la vamos a mirar, por ejemplo, es de 100 kilómetros por hora. Entonces, cuando usted recorre y va en su vehículo en esta recta, la velocidad es de ¿cuánto? De 100 kilómetros por hora. Entonces, usted va en su vehículo, no importa qué vehículo sea, puede ser un Mazda 3, un Kia, lo que sea, un camión, va a 100 kilómetros por hora. Y de pronto, ¿qué es lo que usted encuentra finalizando esta entretangencia? Aquí en este punto que voy a pintar con verde, aquí miren, termina la entretangencia y arranca una curva. ¿Y esta curva qué es lo que tiene? Pues esta curva tiene aquí un radio, ¿cierto? Un radio cuyo radio es muy pequeño y entonces la velocidad de esta curva
aquí lo vamos a pintar en verde, ¿cierto? Esta curva tiene una BCH, ¿cierto? Que es la velocidad específica de la curva horizontal de 20 kilómetros por hora. Pues imagínense, digamos, esto es un diseño supremamente mal hecho, porque ¿a quién se le ocurre colocar una recta para que uno vaya a 100 kilómetros por hora y de un momento a otro tener que coger una curva de 20 kilómetros por hora? Entonces, ¿qué se genera aquí? Cambios de velocidad, miren, aquí está, cambios de velocidad. Esos cambios de velocidad se dan cuando tengo una recta y luego tengo una curva. No sé si alguno de ustedes me pueda dar un ejemplo de ese cambio de velocidad. Yo le pongo ese, que es cuando usted va mojarras, usted acaba mojarras y exactamente encuentra una curva supremamente reducida y hay un cambio de velocidad. ¿Eso qué le genera? Falta de seguridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que va conduciendo no se imagina que a alguien se le ocurrió después de 100 kilómetros tener que bajar a 20, ¿cierto? ¿Alguien más me puede dar un ejemplo de un lugar donde haya cambios de velocidad así de ese nivel? En la vía Consaca, o sea, que es en la vía Ipiales, la que entra, pues, entrando ya con querida y vía Consaca, se presenta varias veces ese problema. Ah, correcto, sí, señor. Ajá, siempre miren que siempre se da ese problema es algo típico, ¿no? Entonces miren que eso es algo que el manual lo prohíbe. Por eso yo en algún momento les decía, si nosotros este manual lo utilizáramos y lo aplicáramos tal como está, pues seguramente nosotros tuviéramos unas vías supremamente buenas. Bueno, ¿alguna otra persona que haya mirado otro caso similar a ese? Profe, pero ¿y eso no sería ya por la topografía que se hacen así las vías? Sí, sí, claro, es así, pero no es lo correcto, ¿cierto? Entonces, esa es la forma incorrecta de cómo se construyeron las vías. Entonces, si usted va a mirar, ¿qué es lo que va a suceder? Para usted poder modificar esto, pues aquí hay esta curva, ¿cuál es la que está mal? Pues la curva de 20 metros, ¿no? Entonces, ya vamos a mirar aquí, ¿qué es lo que me dice el manual? Miren, voy a borrar esto, y el manual me dice, no, miren, la diferencia que tiene que haber entre dos elementos adyacentes, ¿cuáles serían los dos elementos adyacentes? Pues los dos elementos adyacentes son que después de esta, de esta recta, ¿qué tendría que tener yo aquí? Pues yo lo que debería tener es una curva, ¿cierto? Pero no una cosa así, debería tener esto, mire. Y entonces, ¿qué condiciones debe tener esta curva, ¿cierto? Tiene aquí un centro que se llama O y tiene un radio. Entonces, esta curva que yo he trazado aquí es una curva mucho más amplia. Pero entonces, ¿de cuánto debería ser la velocidad? Esa es la velocidad de esa curva, ¿cierto? Entonces, esta curva debería tener una velocidad que no difiera en más de 20 kilómetros con el elemento adyacente. ¿Qué significa? Que si la tangente tenía 100 kilómetros, ¿cuánto debería tener esta curva? 80 kilómetros por hora. O debería tener, ¿lo miran? Dice que son 20 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Puedo tener o 20 kilómetros por abajo, que serían 80, ¿cierto? O 20 kilómetros por arriba, que serían 120. Entonces, si usted va en una recta de 100 y luego encuentra una curva de 80 kilómetros por hora, perfecto. Ahí hay seguridad porque usted no tiene, mire, cambios de velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué sucede? Para usted poder colocar esta curva de 80 kilómetros por hora con un radio grandísimo, que tiene que ser toda esa montaña y tiene que haberla cortado. Tiene que haberla cortado, tiene que haber intervenido, haberle hecho un viaducto, un túnel. Por eso si usted observa, ustedes observan la vía que va hacia Ipiales, miran cortes grandísimos para poder cumplir estos requerimientos de qué? De cambio de velocidad. Lo correcto es generar este tipo de elementos que deben estar incluidos ¿dónde? En el diseño. ¿Sí es claro Eh, ese concepto de cambio de velocidad? Cuénteme. Profe, ¿no se podría, por ejemplo, para no tener que hacerla tan grande la curva, bajarle a la velocidad de la recta a unos 80 kilómetros para no hacerla tan grande? Sí, sí, claro, sí, claro, sí, eso también es algo que lo vamos a mirar porque usted va a elegir esos valores y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Por eso esta parte sí fue interesante haberlo hecho sincrónico, porque aquí va a entender usted la forma como se colocan esos 100. Usted va a decir, bueno, ¿y dónde sacó los 100, cierto? Ahorita solo la puse como ejemplo para que usted me entienda el cambio de que no pueden, dice que, mire, dice, la velocidad de diseño no sorprende al conductor por cambios bruscos o muy frecuentes. Entonces, yo lo que quería que me entienda es ese concepto, pero sí eso que usted dice es válido, luego vamos a mirar cómo se asignan estas velocidades, porque esta unidad tiene como objetivo la asignación de velocidad, ¿listo? Bueno,
Entonces, dice que la ruta debe identificar tramos homogéneos, ¿cierto? Entonces, nosotros dentro de nuestra ruta vamos a tener tramos homogéneos que van a estar asociados aquí a la topografía. Bueno, entonces, vamos aquí a hacer, antes que nada, un dibujo, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a hacer aquí un dibujo en planta, ¿cierto? Planta, usted ya sabe que es planta. Entonces, yo voy a hacer esto, miren, ¿cierto? Esta es mi planta. Y por acá voy a hacer un dibujo en perfil. Recuerden que cuando yo hablo de la planta, significa que yo estoy mirando el vehículo desde la parte superior. Aquí voy a tratar de dibujar un vehículo. Su vehículo, sé lo que le mira es la parte de arriba, ¿cierto? Este sería su vehículo. Y su vehículo va a recorrer desde aquí hacia allá. Por ejemplo, en este caso está yendo hacia allá. Ese va a ser nuestro recorrido. Esa es nuestra forma como, bueno, aquí está como difícil. Ahí. Entonces, ese es mi planta y este es mi perfil. Aquí en el perfil, el vehículo usted lo va a mirar así, miren. Usted lo va a mirar así. Este iba a su vehículo, no sé si lo alcanzan a mirar, si otro vehículo va para acá. Bueno, entonces en una planta, ¿qué voy a tener yo aquí? En la planta va a estar formada por elementos. Pues miren, mis elementos va a ser una curva. Aquí hay una curva. Una curva. Regálenme 5 minuticos, ¿vale? Permítanme un minutico, por favor. Bueno, Juan Pablo, ¿ya tienen imagen nuevamente? ¿Aló, Juan Pablo? Sí, Sí, profe. Sí, miren ahí la diapositiva y el whiteboard. sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, pues profe. miren, aquí Sí, profe. estoy señalando unos puntos, ¿cierto? Entonces, en estos puntos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miren, aquí estoy identificando qué es lo que conforma la planta. Comencemos por arriba con la planta, ¿cierto? Esta planta va a estar formada primero por una curva. Vamos a llamar la curva número 1, ¿cierto? Es esta curva.
Luego por aquí, miren, tenemos una curva que va desde aquí. Esta curva número 1 va de aquí a aquí. Luego aquí pegada a esta curva hay otra curva que va aquí, que va a ser nuestra curva número 2, ¿cierto? Aquí hay otra curva, miren que este trazado está lleno de curvas, se va a ir desde aquí hasta aquí, esta va a ser nuestra curva número 3, ¿cierto? Y aquí que tenemos, tenemos una entretangencia. Significa que este diseño en planta está formado por la curva número 1, la curva número 2, la curva número 3 y la entretangencia. Tiene 3 curvas y una recta. Este primer punto de la curva, donde ya inicia aquí, lo vamos a llamar el PC1. ¿Por qué PC? Es principio de curva. Entonces, esta curva es una curva circular y la vamos a llamar así PC, PC1, principio de curva. Aquí donde ya termina se va a llamar PT1. Es el punto de terminación de la curva 1. Aquí esta curva se une con la otra curva número 2. Significa que aquí está iniciando mi curva número 2, que sería el PC2. Aquí va a terminar mi curva 2, que sería el PT2, ¿cierto? Y por aquí también inicia mi curva, que sería mi PC3. Y por acá va a terminar mi curva 3, que sería el PT3. Y aquí vamos a tener nuestra entretangencia. Bueno, esta curva número 1, mírenla aquí, ¿cierto? Tiene asignada una curva. Entonces, a esta curva número 1 le vamos a asignar una velocidad. ¿Cómo se llamará esa velocidad? Se va a llamar BCH1, que es la velocidad específica de la curva número 1. A esta curva número 2, a esta, miren, le vamos a colocar una velocidad que va a ser nuestra BCH2. A esta curva número 3 le vamos a poner una velocidad que va a ser mi BCH3, y a esta entretangencia le vamos a asignar una velocidad que va a ser la BCH1, ¿cierto? Entonces, cada elemento siempre va a tener su velocidad. Entonces, a las curvas les vamos a colocar nuestras BCH y a nuestras entretangencias nuestras BT1. Y todo esto, miren, todo esto, todo esto, significa que todo esto, lo que sea que mida, que está formado por 3 curvas y por una entretangencia, lo vamos a llamar un tramo. Perdón, aquí, esto lo vamos a llamar un tramo. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Que ese tramo, llamémoslo tramo 1, y ese tramo va a tener una velocidad que se va a dar la BTR. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a tener un tramo. Dentro del tramo vamos a tener curvas y rectas. A cada curva le vamos a asignar una velocidad y a cada entretangencia una velocidad. Si estamos hasta ahí, sí es claro eso de los elementos de la velocidad de tramo. Ahorita lo vamos a seguir mirando este concepto. Bueno, entonces recuerden que nosotros también tenemos un perfil. Y ese perfil está acá abajo, ¿cierto? Y ese perfil también está formado por elementos. ¿Cuáles son los elementos que me conforman aquí? Miren, de aquí hasta aquí tengo una curva, por ejemplo. Aquí tengo un tramito recto. Aquí se me borra un pedacito. Tratamos de retomarlo aquí así. Aquí vuelvo a tener otra curva, sino que estas son curvas verticales. Y aquí, digamos que todo borremos lo que está como muy torcido, ¿cierto? Todo lo vamos a suponer que sea un tramo recto, ¿cierto? Que sea una entretangencia. Entonces, si esta va a ser entonces, aquí también vamos a tener curvas. Miren, esta va a ser una curva, que va a ser una curva vertical, ¿cierto? Esta es una curva, pero es una curva vertical, que va a ser nuestra curva vertical número 1. Este va a ser de aquí, pongamos acá para que nos dé espacio, va a ser nuestra entretangencia. Pero las entretangencias verticales las llamamos tangentes, más fácil. Tangente vertical, que es la recta. Esta es otra vez nuestra curva, y entonces esta va a ser nuestra curva vertical. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuevamente nuestra tangente vertical. Entonces, conclusión, el perfil también está formado por curvas, por rectas, por curvas y por rectas. Las curvas, ¿cómo las llamamos? Perdón, aquí es curva vertical, y las tangentes las llamamos tangentes verticales. Listo. Ahora, a cada elemento le vamos a asignar otra vez una velocidad. Entonces, a esta curva vertical le vamos a asignar una velocidad. ¿Cómo va a ser nuestra velocidad? Nuestra velocidad de la curva vertical se va a llamar BCB, velocidad de la curva vertical.
A esta tangente vertical le vamos a poner una velocidad, se va a llamar velocidad de la tangente vertical, a la curva una velocidad de la curva vertical y a esta tangente una velocidad de la tangente vertical. Entonces, conclusión, a las curvas verticales les asignamos una velocidad que se va a llamar BCB, velocidad específica de la curva vertical, miren que son las iniciales, y a la tangente le ponemos una velocidad que se va a llamar velocidad de la tangente vertical. Entonces, en conclusión, vamos a tener 5 velocidades. Primero va a estar nuestra velocidad de tramo, que se llama BTR. Luego aparecen las velocidades específicas, que son 4, ¿cierto? Primero, las de planta. Entonces, aquí en planta tenemos dos que son la velocidad específica de la curva horizontal, que es la BCH. Tenemos la velocidad específica de la entretangencia horizontal, que es la BTH. Y tenemos, esas son las dos de planta. Y las dos de perfil, que es la velocidad específica de la curva vertical, que es la BCB. Y tenemos la velocidad específica de la tangente vertical, que es la BTB. Entonces, eso es lo que acabamos de dibujar, ¿cierto? Nuestras 4 velocidades como tal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Si es claro esa parte, señores? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Sí, profe. Listo, entonces prosigamos, señores. No, bueno. Esto es bastante fácil siempre y cuando le lleve la idea, ¿cierto? Entonces no hay problema si usted lo tiene. Bueno, entonces, ¿qué dice? Entonces, dice que nosotros vamos a asignar algo que se llama la velocidad de tramo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a asignar nuestra velocidad de tramo? ¿Cierto? Ya miramos que hay unos tramos y que después de esos tramos vamos a tener también unas velocidades dentro de los tramos. Entonces, dice que vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a coger y vamos a dibujar una vía. Miren, señor, esto que estoy dibujando es una vía, ¿cierto? Miren, listo. Aquí tengo mi vía. Bueno, entonces, en esta vía lo primero que voy a determinar es la categoría de la vía. Entonces, vamos a suponer que mi vía es secundaria. ¿Listo? Secundaria. Bueno, entonces vamos a hacer, supongamos que eso tiene, no sé, una cantidad de X de kilómetros, pero son varios kilómetros. Supongamos que tiene 15, 18 kilómetros, lo que usted quiera. Y resulta que cuando usted mira una vía, pues la vía al pasar, por ejemplo, de Pasto a Chachagüí o de Pasto hasta su municipio, pues no pasa por la misma topografía. Lo que cambia en esencia es la topografía. Entonces, vamos a suponer aquí, ¿cierto? Que entre esta línea roja y esta línea roja vamos a considerar un primer tramo. Vamos a llamarlo tramo 1, ¿cierto? Y aquí vamos a tener una topografía que va a ser plana. Aquí es plana. Ahora sí, aquí vamos a tener desde esta línea roja, ¿cierto? Vamos a hablar desde el punto 1 hasta el punto 2, perdón, desde el punto 1 hasta el punto 2, tramo 1 va desde 1 hasta 2, ¿cierto? Terreno plano. Luego aquí vamos a tener vamos a tener aquí mi tramo 2, que va desde 2 a 3, que va desde el punto 2 hasta el punto 3. Ese va a ser nuestro punto 3. Aquí tenemos otro tramo y vamos a tener el punto 4. Entonces por acá vamos a tener nuestro tramo
3 que va a ir entre el punto 3 y el punto 4. Entonces miren que tenemos 3 tramos, ¿cierto? El primer tramo lo estoy recorriendo del punto 1 al punto 2, el tramo 2 que va desde este punto 2 hasta este punto 3 y el tramo 3 que va desde el punto 3 al punto 4. El terreno en el tramo 1 es plano, el terreno 2 en este tramo 2 va a ser, pongámosle aquí que voy a hacernos, este terreno va a ser ondulado, ven que ya miramos esa parte, y este tramo 3 va a ser terreno montañoso. ¿Sí estamos? ¿Cómo sabe que es terreno montañoso? Usted tiene las curvas de nivel. Recuerden que nosotros miramos una tabla donde si usted traza líneas, si usted traza perpendiculares, puede obtener la pendiente de ese terreno. Hay una tabla donde dice cuál debe ser el valor de pendiente longitudinal y de pendiente transversal para clasificar un terreno como plano, como ondulado o como montañoso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos categoría de la vía, tenemos tipos de terreno, tenemos terreno plano, terreno ondulado y terreno montañoso, ¿cierto? Si estamos hasta ahí, ¿cierto? Eso es lo primero que necesitamos. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, en ese terreno plano, miren lo que vamos a tener aquí. Vamos a asignarle a cada una de ellas nuestra velocidad. ¿Qué le voy a asignar aquí? A cada uno de estos tramos le voy a asignar la BTR, la velocidad de tramo. Entonces, ¿cómo le asigno esta velocidad de tramo? Entonces, cojamos nuestro primer tramo, tramo 1. Entonces, miren, me voy a esta tabla, la tabla 2.1. Miro que la vía es secundaria, aquí dice vía secundaria, y me pregunta qué tipo de terreno es. Entonces, me dice que el terreno es plano. Entonces, dice que para vía secundaria y con terreno plano, mi BTR va a estar entre ¿cuánto? Entre 60 y 80. Entonces, aquí, ¿qué voy a colocar? Aquí voy a colocar que mi BTR va a ser, mi BTR del tramo 1 va a ser igual entre una velocidad entre 60 a 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Sí estamos, ¿cierto? Aquí le he sacado de la tabla 2.1. Me voy al tramo 2. Me voy a este tramo 2. Perdón, aquí. Este borrador es un tanto grueso aquí, pero bueno. Este tramo 2. Y entonces en este tramo 2 voy también a determinar mi BTR. Entonces mi BTR2 va a ser igual, perdón, toquémoslo así. Mi BTR2 va a ser igual ¿a cuánto? Entonces me voy aquí, a la misma tabla, tabla secundaria, tipo de terreno ondulado. Dice que la velocidad va a ser entre 50 hasta 80 kilómetros, miren, de 50 a 80. Entonces, aquí va a estar entre 50, perdón, aquí me quedo. Entonces aquí, mi BTR2 va a ser igual entre 50 a 80 kilómetros por hora. Tiene que decidir la idea, ¿cierto? Y en el tramo 3 vamos a determinar que el BTR3 va a ser igual, nos vamos a la tabla y revisamos que para vía secundaria con terreno montañoso va a estar entre 40 y 70. Entre 40 a 70 kilómetros por hora. Entonces recuerden que ya habíamos mirado en clase que las velocidades de tramo no son un valor exacto, son un rango de velocidades. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted lo que va a hacer es que usted va a tomar aquí de estos valores, de estos rangos, usted debe elegir un valor, ¿cierto? Pregunta, ¿hasta ahí es claro, señores? ¿Sí miraron y sí entendieron el manejo de esa tabla en la cual necesitamos la categoría de la carretera y el tipo de terreno? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces hasta ahí Hasta ya ahí, hemos... claro. Entonces ahí ya tenemos los rangos. Entonces nos regresamos a la anterior diapositiva. Miren lo que dice aquí. Bueno, entonces vamos a elegir primero, ¿cierto? Entonces, a ver, Camila, ¿qué velocidad de tramo le damos a este primer valor, al BTR1? ¿Qué valor escoges? Tiene que escoger entre 60 y 80. A ver, ¿qué valor le daría a usted? Yo creo que escogería la velocidad de 60 porque tiene bastante, pues tiene dos curvas, ¿no? Entonces no le asignaría pues una velocidad muy alta. Bueno, listo, ajá. Ese, digamos, es una buena opción, ¿cierto? Normalmente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué sería lo ideal, verdad? Lo ideal sería escoger 80, ¿cierto?
Pero cada vez que usted escoge una velocidad muy alta, lo que va a tener son radios grandes, y entonces hacer un diseño en nuestro medio, en Nariño, donde sabemos que estamos llenos de montañas con velocidades altas, va a ser una utopía, ¿cierto? Eso solo se hará para concesiones y ni así siquiera. Entonces, lo ideal sería tomar el promedio. ¿El promedio sería cuánto? 70. Pero lo que va a hacer es que sus cortes van a ser muy grandes. Entonces usted debería tratar, lo ideal sería escoger el promedio de 70, pero podría escoger 60 porque normalmente las vías a duras penas cumplen el valor mínimo. Entonces, digamos que el 60 estaría bien, ¿cierto? 60 kilómetros por hora. Listo. A ver, Luis Alfonso Agreda, ¿qué valor de BTR2 tomaría para el tramo 2? ¿Qué valor escogería? Para el tramo 2, ¿Tienes? 50. Bueno, listo. Entonces tomas 50 kilómetros por hora. Gabriela Alexander Quintero Insuasti, ¿sí está en clase? ¿Sí estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Listo. Tramo 3, ¿qué valor escogerías de velocidad de tramo, Gabriel? Pues también por la cantidad de curvas y por ser un terreno montañoso sería 40, ¿no? Claro, ahí sí tiene que ser 40 y si ese nuestro medio es 40. Pero usted dirá, no, pero ingeniero, nosotros deberíamos diseñar vías de mejores condiciones. Claro, ojalá le pusiéramos 70, ¿no? Pero yo les ponía en clase el ejemplo que la concesión, la primera concesión, imagínense, era una doble calzada de 50 kilómetros. Y si nosotros vamos acá, ni siquiera existía. Entonces, pues tomar valores del mínimo o el valor medio, digamos, es algo real, ¿cierto? Para que su diseño sea real. Bueno, si estamos hasta ahí, señores, pues si usted ¿me entiende? Hasta ahí hemos tenido nuestras velocidades. Bueno, entonces vamos a mirar. Si estamos claros, ¿cierto? Ahí ya sabemos de dónde le hemos asignado nuestra BTR. Puede ser que usted, revisando la topografía, se diga, no, ingeniero, mire, esto me quedó muy pequeño, yo tenía espacio, entonces, ¿qué hace? Se vuelve y se regresa y hace otra vez todo el diseño, aumentando la velocidad. Pero recuerde que esa velocidad de tramo es supremamente fundamental porque usted al colocar esta velocidad de tramo, lo que va a suceder es que todo su diseño va a partir de esta velocidad. Si usted cambia otra vez la velocidad, tiene que volver a hacer todo el diseño completamente, ¿cierto? Bueno, vamos a esta diapositiva. Dice, mire lo que, bueno, primer detalle. Una cosa que dice aquí, sí, ¿cierto? Mire lo que dice aquí. Bueno, primero habla que de la condición de velocidades de tramo, que es lo que estamos haciendo. Tiene dos cosas. Primero, la longitud mínimo y segundo, la diferencia de velocidades. Entonces, comencemos con la segunda, que es lo que me interesa por ahorita. Entonces, dice, la diferencia de las velocidades de diseño entre tramos adyacentes no debe ser mayor a 20 kilómetros. ¿Sí me entiende? Entonces, revisemos esto. Significa que entre la BTR1 y la BTR2 no puede haber una diferencia entre ¿cuánto? De más de 20 kilómetros. ¿Cuánto es la BTR1? Entonces, esto se cumple ahí, ¿qué dice Oscar Fernando Obando Ordóñez? Se está cumpliendo eso que acabamos de mencionar entre el tramo 1 y el tramo 2. Sí, profe, ahí sí estaría cumpliendo, por lo que anuncia también teniendo en cuenta la velocidad. Bueno, por qué cumple? A ver, explícame, ¿por qué cumple la diferencia entre el tramo 1 y el tramo 2? ¿Cuánto es la velocidad, la diferencia entre esos dos tramos? ¿Y cuánto es lo que me pide como máximo el manual? Comparando los dos tramos, pues, o sea, uno se da cuenta ahí que la velocidad máxima es de 80 kilómetros, ¿no? Mirando los BTR. Y la mínima, considerando también que el tramo 2, digamos, tiene un diferente tipo de terreno, entonces por ahí se lo manejaría en 50 kilómetros. Entonces ahí sí tendría, digamos, sentido lo que dice el enunciado. Bueno, entonces, a ver, para completar la idea suya, si usted mira la velocidad del BTR1 es 60, del tramo 1 tiene 60 y el tramo 2 tiene 50. Significa que si usted saca la diferencia de 60 menos 50, hay una diferencia de ¿cuánto? De 10 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí cumple con lo que me establece el manual? Sí. Dice que la diferencia entre dos tramos adyacentes, es decir, entre el tramo 1 y el tramo 2 máximo debería ser de ¿cuánto? De 20. Y aquí estamos en cuanto en 10 kilómetros, por lo tanto, sí cumple. ¿Sí estamos? ¿Sí me entienden? Sí, señor, sí cumple. Claro, grave hubiera sido que yo al primer tramo, al tramo 1 le hubiera puesto 80
y al tramo 2 le hubiera puesto 50. ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Qué dice Daniela Bolaños? ¿Qué pasaría si al tramo 1 le pongo 80 y al tramo 2 le pongo 50? ¿Qué dice Daniela? ¿Sí está Daniela? Qué pena, profe, ¿me podría repetir la pregunta? No la escuché muy bien. Bueno, ahí tienen que estar enchufados, ¿no? Bueno, lo que les estoy diciendo es que qué pasaría si en el tramo 1 tengo 80 kilómetros por hora y en el tramo 2 tengo 50 kilómetros por hora. ¿Cumple el enunciado que estamos revisando? No cumple, la diferencia sería pues mayor a 20 kilómetros por hora. Exactamente, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que verificar. Entonces, miren que ya las asignamos, pero debemos asignarlas o revisar que la diferencia entre tramos adyacentes no sea mayor de 20. Vamos entre el tramo 2 y el tramo 3. El tramo 2 le pusimos 50 kilómetros y el tramo 2 le pusimos ¿cuántos? 40 kilómetros. Significa que tenemos una diferencia de ¿cuánto? De 10 kilómetros y está cumpliendo porque máximo debería ser 20. Entonces, si es clara cómo debemos asignar velocidades del tramo, debemos ir a la tabla 2.1, mirar la importancia de la vía, mirar el tipo de terreno y luego verificar que la diferencia entre tramos adyacentes no sea superior a ¿cuánto? A 20 kilómetros, ¿cierto? Sí estamos, ¿cierto? Profesor, si digamos si la diferencia le da 21, ¿sería aceptable ese error de 1 kilómetro? Sería mucho. No, porque verá, resulta que las velocidades se toman cada 10 kilómetros. O sea, su velocidad puede ser 20, 30, 40, 50, cambian de 10 en 10. No se colocan 21, 22, sino siempre en decenas. Ya, profe, gracias. Bueno, entonces sí estamos hasta ahí. Pero miren que aquí abajo hay una anotación, como la típica letra menuda que dice lo siguiente. Si por el tipo de terreno, este tipo de tramos con longitud menor a la especificada, la diferencia de su velocidad de diseño con la de tramos adyacentes no puede ser mayor de ¿qué? De 10 kilómetros por hora. Bueno, entonces, ahorita hacemos un pequeño dibujo para explicar este pedacito de aquí, ¿cierto? Esto que dice aquí. Bueno, ahora sí vamos con el numeral 1. Bueno, entonces ya hemos revisado la diferencia entre tramos adyacentes. Ahora miremos cuánto debería ser la longitud que tiene cada tramo. ¿Cuánto sería la longitud de este tramo 1? ¿Cuánto sería la longitud de este tramo 2? ¿Y cuánto sería la longitud del tramo 3? ¿Cierto? Entonces pongámoslo aquí en verde. Vamos a colocar nuestra longitud. Bueno, entonces, longitud. Dice, mire, la longitud mínima de un tramo dada con una velocidad de diseño será de 3 kilómetros para velocidades entre 20 y 50 y de 4 kilómetros para velocidades entre 60 y 100. Entonces, si la longitud, yo creo que aquí me puso muy grande esto, aquí vamos a colocar longitud como L, ¿cierto? Entonces voy a colocarles un valor aquí. Vamos a suponer que ese valor de longitud L aquí me dio 3.8 kilómetros, ¿cierto? La longitud 2 me dio 5.6, perdón, aquí. Longitud 2 me dio 5.6 kilómetros. La longitud 2 me dio 5.6 kilómetros. Y aquí mi longitud 3, ¿cierto? La longitud 3 me dio 4.9 kilómetros. Revisemos si lo que acabo, si lo que yo tengo es correcto o no. Entonces, supongamos que usted hizo un tramo y en su tramo usted determinó que este tramo tenía 3.8 kilómetros. ¿Cumple o no cumple? Entonces, vamos acá. Dice que la velocidad, cuando tengo velocidades entre 60 y 110, debemos tener velocidades mínimas de 4 de 4 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede? Este primer tramo tiene una velocidad entre 60 y 110, ¿cierto? Si miran que le asignamos 60, por lo tanto la longitud debería ser de ¿cuánto mínimo? De 4 metros. Entonces aquí, esta longitud de 3.8, ¿qué dicen? ¿Será correcta o incorrecta? Incorrecta porque tiene que tener
Claro, ¿cierto? Es incorrecto porque al menos debería tener 4. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues aquí esta línea, este punto 2, correrlo al menos 200 metros, que eso no es tampoco que sea difícil porque eso es del criterio de uno, pero sí debo tener aquí en cuenta que esta longitud al menos debe de tener ¿cuánto? 4.2. Entonces, yo voy allá y corrijo y le dejo esa longitud en 4.5 kilómetros. Por ejemplo, ya la corregí, corrí esta línea 2 acá. Entonces, ¿me dio cuánto? 4.2. Entonces, reviso. Dice, sí. Miren, velocidades de tramo entre 60 y 110 mínimo deben ser ¿cuánto? 4 kilómetros, él puso 4.5, es correcto, ¿cierto? Esto está bien. Vamos acá, en esta. La velocidad de tramo dice que es de 50, pero entonces acá me dice, mire, que entre 20 y 50, ¿cuánto debe ser la longitud? Mínimo deben ser 3 kilómetros, y yo tengo 5.6. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, es correcto, profe. Claro, porque mínimo es 3 y tengo 5.6, por lo tanto esta longitud está bien, dejo ese tramo. Y acá, ¿qué sucede? El tramo 3 tiene una velocidad de 40, en el mismo caso anterior debe ser más, superior a ¿cuánto? A 3 kilómetros, y aquí tengo 4.9, por lo tanto es correcto. Sí estamos, ¿cierto? Entonces, miren que aquí hemos asignado velocidades, miramos que era un rango, tomamos un valor del rango, verificamos entre tramos adyacentes, luego verificamos la longitud de cada uno de los tramos dependiendo de este rango. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar este pequeño caso que habla de los 10 kilómetros y vamos a mirar lo que sucede en uno de estos tramos. Miren aquí recuerden que tengo un tramo 1, aquí recuerden que tengo un tramo 2 y aquí recuerden que tengo un tramo 3. Entonces, dentro de cada uno de esos tramos que voy a tener una serie de curvas y rectas. Y entonces, yo ya tengo una velocidad de tramo, pero ahora tengo que asignarle las velocidades específicas a los elementos que están dentro de cada uno de esos tramos. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿cuán- preguntas, dudas. ¿cuánto es la longitud máxima de un tramo que se le puede asignar? No, las longitudes, digamos que antes, en esencia, en el manual del 98 se tomaba las longitudes completas. Por ejemplo, usted cuando va a... Eso va a depender de cómo varía la topografía, ¿cierto? Entonces, usted puede tener, por ejemplo, en los llanos puede haber un tramo de 60 a 80 kilómetros con la misma topografía porque es plano. Llegando a Tumaco también va a estar siempre entre plano o ondulado, pero casi siempre va a ser plano. Entonces, eso va a depender, no hay un, digamos, un valor máximo de tramo como tal. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Usted dice que, digamos que la diferencia permitida, digamos, es de kilómetros entre cada tramo. Ni para arriba ni para abajo puede ser más de 20, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es el problema que hay en que haya una diferencia, digamos, que sea de 40 y que pase a 70, por ejemplo? ¿Cuál es el problema que se presenta ahí? Pues porque eso no está bien. Ya, el problema que se presenta es el que acabamos de analizar, que era el de que hay cambios abruptos en la velocidad. Entonces, cuando usted pone valores superiores a 20 kilómetros, se le genera esto, dice la velocidad de diseño sorprende al conductor por cambios bruscos o muy frecuentes. Entonces, ¿usted qué va a tener? Que cuando tiene una velocidad específica de un elemento, de un tramo, y usted, o dentro del mismo tramo, usted le cambia la velocidad al siguiente tramo, puede ser que se le genere que tenga una recta muy grande y luego ese está en un tramo y en el otro comience con una curva muy pequeña y entonces ahí tenemos problemas de cambios abruptos de velocidad. Entonces, el conductor, él entiende que la persona que diseñó, pues debería entender que pues los elementos deben haber una transición, ¿cierto? De cambios de velocidad. Cuando usted genera no hay una transición, sino que cambia en una forma muy fuerte de una velocidad a otra, el conductor no está preparado, él se confía. Por ejemplo, usted va en un tramo, tiene 5 kilómetros, tiene 10 kilómetros el tramo, y entonces usted va cambiando entre curva y curva de 20 en 20, él no siente esa velocidad, porque usted va a 60 kilómetros por hora, por ejemplo. Pero cuando usted de pronto llega y va en un tramo bien diseñado y pasa a un elemento de 20 kilómetros por hora, él no alcanza a reaccionar y ahí se puede generar un accidente. Entonces, eso que hacen de solo tener máximo 20 kilómetros entre tramo y tramo, lo que ayuda es a que se cumpla con que no se generen cambios de velocidad muy bruscos. Ese es el objetivo. Ya, profe, gracias. Profe, Cuéntame. verano, suponiendo que
suponiendo que pues la vía cumpla con las especificaciones de que entre tramos la diferencia sea de 20 kilómetros y bueno, así. Pero ya en la clasificación de la tabla, supongamos que un tramo puede ir de 60 a 80 kilómetros. Entonces, uno asigna las velocidades como uno quiera, por así decirlo, o depende de algún otro factor, ¿me entiende? Sí, 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 te entiendo. Sí, lo que pasa es que usted aquí asigna unas velocidades, ¿cierto? Y a esas velocidades va a ser el parámetro que nos va a servir para calcular los radios. Y esos radios usted los va a meter en la topografía y entonces usted va a decirle, no, pucha, estos radios no me alcanzan. Entonces, cuando usted coloca esos radios en la topografía es la que le va a definir qué tan grandes son los cortes. Entonces, si usted pone velocidades altas, usted va a tener radios grandísimos, ¿cierto? Y por lo tanto, usted va a tener mayor movimiento de tierras. Pero entonces aquí, en este caso del que hicimos, siempre le colocamos la velocidad mínima, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos con la velocidad mínima y ese sería el diseño más económico, no el más económico, el diseño de las mínimas especificaciones. Pero en esencia, quien lo va a definir después va a ser va a ser la topografía, ¿cierto? La topografía va a ser la que se va a encargar de determinar que pues le alcanza o no le alcanza. Aunque en este caso, nosotros cuando le colocamos la velocidad mínima, significaría que en esencia no vamos a poder disminuir de ahí, ¿no? O sea, serían los radios más pequeños que le vamos a colocar. Eso lo vamos a mirar, digamos, más allá en el video, ¿cierto? Aquí estamos como iniciando en esa parte, pero luego ya lo vas a ir como comprendiendo un poco mejor. Bueno, hablemos de este punto que aparece aquí, miren, dice, leámoslo, dice, mire, si por el tipo de terreno tiene tramos con longitud menor a la especificada, la diferencia de su velocidad de diseño con la de tramos adyacentes no puede ser mayor de 10 kilómetros por hora. Entonces les voy a poner un ejemplo. Todos conocen Daza, ¿cierto? Daza es la recta que queda en la vía Pasto-El Aeropuerto o Pasto-Popayán. Ahí es donde hay una intersección donde se coge para el túnel o se coge para Huesaco. Entonces, cuando usted va bajando, miren que aquí nosotros tenemos una vía así llena de curvas, ¿cierto? Hasta aquí. Aquí, si ustedes conocen este punto, para que lo referencien más o menos aquí, este es Montagasa. Se llama, donde queda Montagasa, aquí se llama el Alto de Daza. ¿Cierto? Aquí baja un poco de curvas y aquí tenemos una recta. Hasta aquí. ¿Cierto? Y aquí otra vez hay un poco de curvas. Miren, para acá, no lo quiero dibujar, ¿cierto? Para acá hay dos vías. Este es el túnel. Y para acá es la vía que va para Huesaco. Bueno, lo que me interesa es esta recta. Entonces miren lo que dice aquí. Si usted conoce este sitio, que seguramente ha pasado, si ha ido a Pasto, tiene que haber pasado por ahí, ¿cierto? Entonces dice, mire, si por el tipo de terreno un tramo con longitud menor a la especificada existe, dice la diferencia de su velocidad de diseño con los tramos adyacentes no puede ser mayor de 10 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué sucede? Esta es lo que nosotros conocemos como la recta de Daza, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de la recta de Daza? La recta de Daza, ¿qué longitud tiene? Entonces, esta tendrá una longitud, no alcanza a tener más de 1 kilómetro, pongámosle que tuviera 1100 metros. Entonces usted dijera, pero mire, ingeniero, aquí tengo un problema, ¿cierto? Desde aquí hacia acá, todo esto es, ¿qué tipo de terreno es? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué tipo de terreno será este y qué tipo de terreno será de Daza hacia acá? Acá abajo, acá, ¿cierto? Queda Chachagüín, del aeropuerto, y acá, pues acá abajo queda Pasto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de terreno es esta? Toda esta bajada. ¿Y qué tipo de Daza hacia acá? Ajá, este de acá arriba, ¿cierto? Es montañoso. ¿Y el de acá abajo es qué? Ondulado. Sí, hablemos. Puede ser entre ondulado y montañoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor le podríamos haber asignado? Entonces, miren lo que tenemos aquí. Hablemos que esta vía es una vía primaria, ¿cierto? Estamos en un ejemplo real. Hablemos que esta vía es una vía primaria. Ese tipo de terreno montañoso en una vía primaria es primaria y en este momento es de una calzada. Aquí lo tenemos, miren, primaria de una calzada en la tabla. Entonces, ¿qué velocidades, qué vectores puedo asignar en terreno montañoso? Puedo asignar velocidades entre 60 y 90. Entonces aquí
me dice que mis BTR están entre 60 y 90, perdón, entre 60 y 90 kilómetros por hora, ¿cierto? Y en terreno ondulado, mi BTR está entre, alguien que me diga de cuánto estaría ese valor de ondulado. 70 y 100. Ajá, correcto, está entre 70 y 100, ¿cierto? Bueno, y entonces aquí, ¿qué sucede? Espero que se hayan ubicado, ¿no? Borramos esto. Entonces, el medio del asunto es este, miren. Aquí tengo este pedacito. Pero este pedacito es plano. Si se conoce, si conocen ustedes, es plano. Y entonces, ¿qué velocidad tengo que asignarle aquí? ¿Cuál sería el valor de BTR? Está entre 80 y 100, a ver. 110. Pues sí. Ah, no. 80 y 100, ¿cierto? Si estábamos entre 80 y 100. Entonces, miren lo que dice acá. Miren lo que dice aquí. Dice, miren, si por el tipo de terreno, entonces, ¿cuál es el problema? Lo que estamos analizando aquí es este. Miren, lo voy a colocar aquí en verde. Este sector de aquí tengo problemas. ¿Por qué? Porque listo, aquí es un terreno plano, pero ¿cuál es el problema? Que la longitud nunca me va a dar. O sea, me dice que para un tramo, ¿cuánto debería tener este tramo? Este tramo, por esta velocidad entre 80 y 100, debería tener ¿cuánto? Debería ser superior ¿a cuánto? A 4 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí estamos? O sea, dice que cuando es entre 60 y 110 debería tener 4 kilómetros, pero él no tiene 4 kilómetros, él tiene 1100. Entonces, uno se pondría a ampliar esa recta para poderle dar la longitud. No, pues ahí se vuelve loco. Uno se imagina comprando esos predios ahí, eso no lo haría nadie. Entonces, ese es un sitio donde cabe exactamente en el punto de acá abajo. Dice que por el tipo de terreno, él va a tener una longitud menor. ¿Cuánto tiene? 1100. Entonces no tiene más de 4 kilómetros, sino solo tiene apenas 1.1 kilómetros. Entonces, la diferencia entre este BTR de acá, entre sus BTRs, puede ser máximo ¿cuánto? 110. Significa que este terreno montañoso debería tener una BTR de ¿cuánto? Este BTR debería ser de ¿cuánto para que me cumpla aquí ahora? Este BTR debería ser, por ejemplo, de 70, ¿cierto? Que sería la más baja, miren, porque aquí en el plano yo debería coger la más baja también, sería ¿cuánto? 80, ¿cierto? 80 kilómetros por hora. Mi BTR de acá debería ser 70 y mi BTR de acá debería ser ¿cuánto? 70. Esa sería la solución, ¿cierto? Diseñar. Profe, en el montañoso es 70-60, porque ahí está entre 60 y 90. Claro, pero si usted le pone 60, ¿qué va a pasar? No cumple con lo que No dice acá. cumple. Dice que la diferencia máxima debería ser ¿cuánto? De 10, claro. Por eso no le puede poner 60, porque si usted le pone 60, saca el mínimo es 80. Entonces, miren, si yo le pongo 80 aquí y reviso con el 70 que le puse acá, la diferencia es 10. Y si usted compara entre los 80 de acá y los 70 de acá, la diferencia sigue siendo 10. ¿Sí me Ah, ya. entienden el concepto? Sí, Es sí, profe, disculpe. cuando usted tiene tramos que no cumplan la longitud, la diferencia entre tramos adyacentes tiene que ser máximo de ¿cuánto? De 10 kilómetros por hora. Bueno, esa es una parte que es bien importante que usted la tenga clara en la asignación de velocidades. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, señores? Bueno. Sigamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo relacionado con mi BTR. Ya mira esto, ya miramos esta tabla. Bueno, velocidades específicas, ¿cierto? Bueno, entonces ya hemos hablado que las velocidades específicas, bueno, ya hemos hablado que tenemos elementos, ¿cierto? Entonces la velocidad específica, colocamos aquí, ¿cierto? La velocidad específica es la que se le asigna a un elemento. Listo, ¿cierto? Primero. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Entonces, en planta tenemos curvas. En plantas tenemos curvas horizontales, ¿cierto?
o tenemos entre tangencias horizontales. Y en perfil tenemos curvas verticales y tenemos tangentes verticales. Entonces, esos son mis elementos. Tenemos 4 elementos. Miren que estas son velocidades específicas. Entonces, perdón, mis velocidades específicas, ¿cierto? Son esas, son 4. Esta es la primera a cada elemento. A cada elemento le voy a asignar una velocidad específica. ¿Cómo se define la velocidad específica? Este sí lo tienen que aprenderse este concepto. Dice que la velocidad específica es la velocidad máxima más probable con la que sería abordado cada elemento geométrico, considerado aisladamente en condiciones de seguridad y comodidad. Entonces, miren lo que les voy a dibujar aquí, ¿cierto? Aquí tengo una curva, tengo una recta. Entonces, aquí miren, inicia mi curva. Vamos a suponer que esta es una curva circular, se va a llamar PC, principio de curva 1. Aquí inicia la curva y aquí donde yo pongo este otro punto lo llamo PT, que es donde termina la curva. ¿Por qué? 1, porque es la curva número 1, ¿cierto? Entonces, esta curva tiene aquí esto, ¿cierto? Que es un radio. Toda curva queda definida por un radio, ¿cierto? Ya tiene un radio. Entonces, este es el centro y este va a ser el radio de esa curva. Entonces, esta es mi curva, ¿cierto? Esta es mi curva. Y aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener una tangente. Entonces, cuando el vehículo entra por aquí, recuerden que esta curva tenía una velocidad que le habíamos llamado BCH. Pongámosle que la BCH fuera 70. Entonces, cuando usted le pone 70 kilómetros por hora, ¿qué significan esos 70? Esos 70 significa que la máxima velocidad a la cual un vehículo, miren, aquí está el vehículo, a la cual este vehículo entra en esta curva, la velocidad máxima probable es ¿cuánto? 70 kilómetros por hora. Si él llega a esta tangente, ¿cierto? Aquí tengo una entretangencia. Esta entretangencia, él va a tener una ¿qué? Él va a tener aquí una BTH. Y pongámosle que la BTH sean los mismos 70, ya vamos a mirar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa BTH 70? Significa que la máxima velocidad a la cual él va a tomar esta recta es de ¿cuánto? De 70 kilómetros por hora. Esa es la definición de velocidad específica, la máxima velocidad a la cual el vehículo entra en esa curva. Entonces, eso es lo que tenemos como aquí. Bueno, sí estamos, ¿cierto? Entonces, esa es la definición de mi velocidad específica. ¿Sí estamos, señores? Cuéntenme. Si por alguna razón, bueno, suponiendo que tiene una velocidad de 70, ¿no? En todo el tramo. Pero hay una curva muy cerrada que no puede hacer un corte, que es muy difícil el terreno. ¿Puede disminuirla o no? Eso lo vamos a mirar. De acuerdo al manual de diseño, no. Y de acuerdo a lo que ustedes van a diseñar, no. Nosotros debemos diseñar teóricamente curvas que cumplan con eso que vamos a mirar, que es la velocidad, que es la asignación de velocidades. Pero ¿qué sucede en la realidad? En la realidad no vamos a tener eso. Ya lo vamos a poner como ejemplo y cuando lleguemos ahí me hacen acuerdo para ponerles el ejemplo. Entonces, en nuestro medio, la mayor parte de diseños no cumplen con eso. Por eso les decía que este manual es muy bueno, pero no se lo aplica. Entonces, nosotros tenemos problemas ahí. Usted, por ejemplo, dice que era 70, pero le puso 20. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues eso se vuelve un punto de accidentalidad. ¿Y cómo se soluciona entonces ese error de diseño? Señalizándola, poniéndole deflectores de curva, poniéndole barreras laterales. ¿Para qué? Para que cuando el vehículo no se salga, sino que se quede dentro de la vía. Entonces, esos puntos se vuelven puntos críticos de accidentalidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, antes de nosotros de seguir construyendo vías, deberíamos arreglar las vías que tenemos, deberíamos llevarlas a una condición mínima de diseño que no las tenemos. Hoy en día ni siquiera las que se construyen cumplen todavía con esa normatividad. ¿Por qué? Por el costo, ¿cierto? El costo es el costo de llevar a buenos trazados. Cuando usted va al Ecuador, se da cuenta que esas vías son bien diseñadas, ¿no? El manual de diseño del Ecuador es de menores especificaciones que el nuestro. Yo no diría, no, es que es imposible. No, eso funciona así. Yo hice unos cursos en Argentina y nosotros nos teníamos compañeros de Chile, de Ecuador, y a cada uno nos daban un manual de diseño para estudiar diferente al del país. Yo estudié varios de esos y el manual nuestro es uno de los mejores junto con el chileno, por ejemplo.
Pero si usted va a mirar las vías, dice, no, pues es que estas vías del Ecuador son bien diseñadas porque ellos tienen el ASHTO y lo aplican tal cual. Nosotros no, nosotros cuando tenemos una curva a lo colombiano, pues no le hagamos nada, ¿no? Hagámosle señalización, la pintamos y ya. Pero no utilizamos el manual. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque los costos son muy elevados. Y lo más raro es que un kilómetro de vía en Colombia es más costoso que un kilómetro de vía en el Ecuador. Entonces, saque la cuenta. ¿Qué sucede? Pues ahí sí es otra historia ya de tipo de honradez, ¿cierto? Que hay muchos problemas donde el dinero se pierde y no se lleva a las obras. Bueno, ¿sí estamos hasta ahí, señores? Sí, profe. Bueno, Sí, pues, entonces vamos con lo siguiente. Mire lo que dice acá. Por eso decía, esta unidad es bien interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Miren, aquí lo que dicen es que la velocidad de diseño de un tramo cualquiera será la menor velocidad de dicho tramo. La velocidad específica debe ser como mínimo igual a la velocidad de diseño. Bueno, entonces voy a dibujar aquí un tramo, ¿cierto? Bueno, este es un tramo. Este lo vamos a llamar tramo 1. Y mi tramo 1 va a estar formado por una curva. Esa curva va a arrancar aquí, va a terminar aquí, va a tener otra curva aquí, hasta aquí. Listo, ¿cierto? Entonces les voy a poner nombres. Esta va a ser una curva. Vamos a ponerla así, curva número 1, ¿cierto? Esta va a ser una entretangencia número 1. Aquí tenemos una curva que va a ser la curva número 2. Y esta va a ser nuestra entretangencia número 2. Esta va a ser nuestra curva número 3. Y esta final va a ser nuestra entretangencia número 4. Si es claro, señores, y miren, la voy a recalcar para que usted me la pueda observar. Desde aquí hasta aquí va la curva número 1. Desde aquí hasta aquí va la entretangencia número 1. ¿Sí miran el marcador? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Y desde aquí hasta aquí es la curva número 2. Desde aquí hasta aquí es la entretangencia número 2. Desde aquí hasta aquí es la curva número 3. Y desde aquí hasta aquí es la entretangencia número 4. Significa que mi tramo tiene 3 curvas. Perdón, aquí estoy mal, ¿no? Aquí no hay intertangencia. Esta es la intertangencia número 3. Sí. Esta es la intertangencia número, bueno, ven aquí, vamos a escribir. Esta es la entretangencia número 3. ¿Listo? Entonces tenemos 3 entretangencias, 3 curvas. Listo. Vamos a suponer, ¿cierto? Vamos a suponer que la BTR, que ya le asignamos, como ya miramos acá, es de ¿cuánto? Pongámosle que fuera 50 kilómetros por hora. Esa es mi BTR, ¿cierto? Vamos a partir de que ya miramos la topografía, miramos la importancia de la vía y le asignamos un BTR de ¿cuánto? De 50 kilómetros por hora. Listo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me dice aquí? Mire, dice, mire, la velocidad de diseño de un tramo cualquiera será la menor de la velocidad específica de dicho tramo. Bueno, dice que la velocidad específica debe ser como mínimo igual a la velocidad de diseño. ¿Cuántas velocidades específicas voy a tener aquí? ¿Qué dice Emmanuel Lawrence? ¿Qué dices, Emmanuel? ¿Cuántas velocidades específicas voy a tener aquí? ¿Sabes, Emmanuel? Profe Manuel decía que tenía problemas de conectividad, no sé. Bueno, Lady Yurani, ¿qué dice? A ver, ¿cuántas entretangencias tenemos en ese tramo? Dos. A ver, ¿cuántas velocidades específicas tenemos? ¿Qué opinan?
¿Alguien que deba saber qué dice Catherine Daniela? 7, profe. 7. ¿Alguien da más? A ver, da menos. Yo diría 6, profe. ¿No 6. son Bien. 6? ¿Qué Seis, tangencia es profe. las curvas? 6. 6, ¿cierto? 6. 6. Cada elemento debe tener una velocidad específica, ¿listo? Entonces, lo primero, tenemos 6 elementos, 6 velocidades específicas, ¿cierto? Primer detalle. Entonces, dice, ¿qué valor de evento? Entonces, dice que lo que dice aquí es que la velocidad específica debe ser mínimo. ¿Cuánto? Mira, debe ser mínimo igual, debe ser mínimo, perdón. Debe ser como mínimo igual a la BTR. Significa que la velocidad mínima que debemos tener aquí es ¿cuánto? 50. O sea, no puede haber ninguna velocidad que sea menor a ¿cuánto? A 50 kilómetros por hora. Entonces, cualquiera de esas 6 que yo asigne debe ser a menos de ¿cuánto? De 50 kilómetros por hora. ¿Sí estamos? Miren lo que dice aquí. La velocidad de diseño de un tramo cualquiera será la menor velocidad específica de dicho tramo. Entonces, si usted va y busca en esas 6 y encuentra una de 40, estuvo mal asignada, ¿cierto? La velocidad específica mínima de estas 6 debe ser ¿cuánto? 50. Y ahí se cumple lo que dice aquí. Y la otra es que dice que la velocidad específica del mínimo debe ser siempre ¿cuánto? Al menos la velocidad del BTR, que tiene más lógica. Entonces, siempre nuestras BTRs pueden ser, el mínimo deben ser ¿cuánto? 50. Una opción. Bueno, la primera opción es que yo asigne todas las velocidades y les ponga 50. Puede darse ese caso que la curva número 1 le ponga 50, la curva número 2 le ponga 50, la 3 50. Sí, eso se puede dar, que usted le asigne 50, pero entonces la pregunta sería, bueno, ya sé que la mínima siempre debe ser al menos el valor de BTR. Entonces, ¿cómo le asigno la velocidad a cada uno? Entonces, la pregunta es, ¿cómo asigno, cierto, la velocidad específica? Entonces, aquí sí aparece un proceso, y ese es el proceso de asignación de velocidad, que es lo que vamos a mirar en la próxima clase. Entonces, ese es un proceso, es un ejercicio que vamos a hacer, que es el proceso de asignación de velocidad, ¿cierto? Entonces, no lo vamos a hacer ahorita porque toca pues tener un poco de elementos como tal. Entonces, ese es un ejercicio que lo vamos a hacer. Para ese ejercicio quiero que lo busquen en el manual de diseño geométrico, no lo tengo ahorita aquí, se vayan a este capítulo que estamos mirando, es un capítulo que está en el INVIES, y ahí aparece el ejercicio, y que usted lo tenga a la mano, ya sea que lo pueda imprimir, que lo tenga en la pantalla, ¿cierto? Y ese lo vamos a necesitar para que usted lo vaya mirando y lo vayamos desarrollando. Entonces, hasta ahí vamos quedando claros, ¿cierto? Tenemos una BTR, tenemos un número de elementos, cada elemento va a tener una velocidad específica, es decir, que si tengo 8 elementos, tendremos 8 velocidades específicas, y que siempre la velocidad específica debe ser al menos la velocidad del tramo. El proceso de asignación de velocidades es un proceso que se lleva pues a cabo mediante una metodología que la sacó el INVIES de Ashton. Bueno, ahora sí miremos cuál es la relación que existe entre la velocidad y el radio de una curva. ¿Sí estamos hasta ahí, señores? Sí, profe. Bueno, entonces, cada vez que yo les hablo de velocidad, ¿cierto? Les estoy hablando de una o de otra forma de un radio. Entonces, cuando yo, por ejemplo, lo primero que debo entender es que a esta curva, bueno, esa curva me queda muy torcidísima, ¿no? Bueno, supongan que eso es una curva, pues, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra curva. Pues miren que nuestra curva siempre va a tener aquí el punto de inicio, que lo vamos a llamar PC, principio de curva, y el PT, que es donde termina la curva. Y esta curva, ¿de dónde salió? Pues esta curva no es más que un segmento es un arco, ¿cierto? Un segmento de una circunferencia que tiene un radio. Bueno, ahí sí perdonarán lo torcido, porque estoy aquí con el scroll del portátil. Entonces, este punto es el centro, o es el centro de la curva, y este es el radio, ¿cierto? Este es el R, que es igual al radio de la curva. Entonces,
este radio de la curva, ¿cierto? Me genera este arco, ahí tiene que ser un acto de fe, pues suponiendo que eso es un arco, ¿cierto? Pero este radio está directamente asociado a quién? A lo que ya tengo en este momento. ¿Qué es lo que tengo en este momento? La BCH. Entonces, este radio lo vamos a sacar ¿de dónde? De mi BCH. Para eso existe una ecuación que se llama la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Entonces, esa ecuación de equilibrio, que parece que me la salté o qué, ¿cierto? Esa ecuación de equilibrio está resumida en esta tabla. Bueno, esta tabla, entonces miren qué dice. Dice aquí en la tabla 3.2. Entonces dice que la velocidad específica, miren, aquí están mis BCH, ¿cierto? Estas BCH que usted observa acá, son las BCH de la primera columna, van desde 40 hasta 130, ¿cierto? Pueden ir hasta 110, 130, hasta lo que usted quiera. ¿Qué se toma aquí? Se toma el peralte máximo. ¿Qué es el peralte máximo? El peralte máximo es la inclinación. Esta curva no es, si usted dibuja la sección transversal de una vía, su sección transversal es así, ¿no es cierto? Mira, así es la sección transversal y aquí encima pues va parada una persona, que me queda más fácil dibujarla. Un carro iría ahí. Esa es mi sección transversal. Pero esta sección transversal es cuando usted está en una recta. Pero si usted no está en una recta, sino que está en una curva, la sección transversal no es así. La sección transversal es así, ¿cierto? Significa que aquí hay una inclinación. Aquí es en una curva, ¿cierto? En una curva. Y entonces él tiene una inclinación y esta inclinación que tiene hacia adentro o hacia afuera se llama el peralte. Entonces las curvas tienen peralte. Entonces ellas tienen una inclinación. Aquí en una recta, las rectas, ¿qué inclinación tienen? Tienen una inclinación hacia cada uno de los lados y esta inclinación se llama bombero, que es para que el agua se evacúe hacia los lados. Pero en la curva siempre les vamos a mirar con algo que se llama el peralte. Entonces, ese peralte para vías primarias es del 8%. Eso es una norma en Colombia, es el peralte máximo que yo le puedo asignar. Significa que esta inclinación es de ¿cuánto? Del 8%. Ese es el peralte máximo que se puede asignar aquí en Colombia. El peralte máximo es del 8% para vías primarias. Para vías secundarias, perdón, para vías primarias y secundarias. Para vías terciarias, el peralte es del 6%. Para primarias es del 8% y para secundarias y terciarias es del 6%. Bueno, aquí hay un coeficiente de fricción transversal que es la fricción que se genera entre el neumático y la llanta, ¿cierto? Y aquí aparece una sumatoria de esos dos, y aquí ¿qué obtenemos? Un radio. Entonces y entonces aquí hay dos radios, un radio que es el calculado, que sale de la ecuación de equilibrio, y este es el radio redondeado, que es el que usted normalmente utiliza. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, dijimos que esta BSH era de 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Arreglamos un poco más esto porque nos queda organizado. Entonces vamos a suponer aquí, vamos a darle valores para que usted me entienda. Vamos a suponer, el BSH, ¿cierto? Es de 50 kilómetros por hora. ¿Qué sucede? Pues bien, ¿no es cierto? Entonces 50 kilómetros por hora. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el radio mínimo para que un vehículo pueda entrar a 50 kilómetros por hora? Entonces nos vamos aquí a la tabla, miren, y miramos. ¿Cuánto es el BSH? 50, miren. ¿Qué radio le corresponde a 50 kilómetros por hora? Entonces, aparece que es ¿cuánto? 73. Entonces, para que un vehículo pueda entrar a 50 kilómetros por hora, el radio mínimo que usted necesita es ponerle ¿cuánto? 73 metros con un peralte de ¿cuánto? Del 8%. ¿Estamos? Entonces, miren lo que hay. Bueno, pero ¿qué pasa si yo aumento el radio? Entonces, perdón, ¿qué pasa si yo aumento la velocidad? Sí, ¿aló? ¿No estábamos en vía secundaria haciendo el tramo? ¿No sería de 6 No, entonces? no, aquí estamos analizando la tabla, ¿no es cierto? Esa es ya la diapositiva. Estamos poniendo un ejemplo cualquiera, pues. Estamos analizando, estoy poniendo el ejemplo para la tabla, ¿no? Estoy explicando la tabla. Entonces, vamos a suponer que su BCH no. Aquí estamos hablando, esta tabla es para vías primarias. ¿Cierto? Y el ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo de vías primarias. Entonces, pongámosle 50. El otro, pues, era un ejemplo que ya pasó. Este es un ejemplo nuevo. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de 50. Pero supongamos que ahora ya no le pongo 50 kilómetros. Supongamos que le pongo 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa si en vez de ponerle 50, usted le pone 80?
Entonces, ¿cuánto es el radio? Miren, el radio que yo necesito para aumentar de 50 a 80 sería ¿cuánto? Para 80, miren, necesito un radio de 229. 229 metros con un peralte del 8%. Entonces, miren el cambio tan grande. Incluso analicémoslo aquí solo entre 10 y 10 metros. Entonces, para un BCH de 90 kilómetros por hora, ¿cierto? Nuestro radio será igual a ¿cuánto? A 304 metros. Profe, Cuénteme. profe, una cosita. ¿En qué influye el grado de inclinación del peralte? Ajá, ya lo vamos a mirar eso, ¿listo? Entonces, miren lo que sucede aquí. Lo que dice aquí es que lo que quiero que me entienda es que, por ejemplo, para usted cambiar de un valor a otro, por ejemplo, analicemos entre 50 y 60. Para un BCH de 60 kilómetros por hora, el radio será de ¿cuánto? De 113 metros. Entonces, miren la diferencia. Solo aumentar 10 kilómetros entre 50 y 60, ¿qué significa pasar de 73 metros a 113 metros? Entonces, las variaciones entre velocidades que usted podría considerar que es muy mínimo, ¿cierto? Pues lo que va a suceder es que aunque es mínima la variación en kilómetros, la variación en el radio sí es supremamente grande, ¿cierto? Entonces, eso es lo que muestra esta tabla. Entonces, la primera tabla que nosotros vamos a tener aquí es nuestra tabla de radio, ¿cierto? Eso lo vamos a mirar cuando veamos la parte de peralte más adelante y ahí vamos a determinar, digamos, cuáles son los peraltes máximos que se pueden determinar. Usted puede, digamos, este peralte máximo, ¿de dónde lo sacaron? Hay un tema que solo se llama peralte. Este peralte es el peralte máximo recomendado en el ASHTO. Entonces, no, el peralte máximo recomendado en el ASHTO es del 10%. Colombia asumió el 8%. Entonces, ese peralte fue el peralte máximo. La pregunta es, ¿usted puede colocar peraltes menores al 8%? Sí, claro, usted puede colocar peraltes menores al 8%. Entonces, vamos a mirar la ecuación y vamos a ver qué sucede cuando se le pone valores de peralte máximo o menores a este peralte. Pero hasta ahí sí más o menos me captan la idea. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde sale esto, cierto? ¿De dónde sale esta tabla? Esta tabla sale de tabular esta ecuación, ¿cierto? Entonces, esta ecuación es la que me va a interesar. Entonces, miren lo que dice la ecuación. Esta es una ecuación de equilibrio, ¿cierto? Entonces, aquí Profe, me no aparece la entiendo, ecuación de equilibrio. pero no veo, no puedo ver las diapositivas ni Profe, no se nada. ve, no se ve la pantalla. Profe, no, No, más bien dicho, no sale. Ah, ya, ahorita salió ya. A ver, ahí miran. Ahí ya. Sí, profe, ahí Ya, ya me salió la bueno. ecuación. Bueno, sí miren la ecuación. ¿Cierto? Entonces, esta es la ecuación de equilibrio. Esta ecuación de equilibrio la vamos a explicar, ¿cierto? Esta ecuación de equilibrio la vamos a explicar más adelante cuando miremos el tema de peralte. Entonces, esta ecuación de equilibrio, para adelantarle, ¿cierto? Es uno de los casos de peralte. Entonces, esta ecuación se da para qué tipo de vehículos. Esta es la ecuación de vehículos livianos. Y ténganla presente porque cuando lleguemos allá yo les voy a decir, ¿se acuerdan cuando miramos la ecuación de equilibrio para mirar velocidades y radios? Yo les decía que esta es la ecuación de vehículos livianos, ¿cierto? Entonces, primer detalle, esta ecuación es la que usted tiene en el manual de diseño. El manual de diseño geométrico. Por lo tanto, lo que yo debo entender es que el manual de diseño geométrico está diseñado para qué tipo de vehículos, para vehículos livianos. ¿Y por qué Profe, para no vehículos veo. livianos? No sé si soy la única, Cuéntame, pero no se ve. No se ve. ¿no se ve? No, profe. Espérame, salgo y vuelvo a entrar de un minuto. Sí, se mira
Aló. Juan Pablo, ¿tienes imagen ahí? Profe, ahí sí está la imagen. Sí, mira los demás, Camila, Sebastián, ¿qué más está? Sí, profe. Sí, profe. Mira, profe. Bueno, Sí, profe. entonces miren, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Mira, esta ecuación, ¿cierto? Como les venía comentando, entonces esta ecuación es un caso de peralte. Entonces vamos a estudiar el peralte cuando llegue su momento y hay varios casos. Entonces, el peralte básicamente es esto, miren. La vía, yo les decía, una vía tiende a ser así, no es plana totalmente porque aquí hay una inclinación, entonces esta inclinación se llama bombero. ¿Cuándo se da esta sección transversal? Esta sección transversal se da cuando la vía está en tramo recto o cuando es una entretangencia. Entonces, cuando hablamos de una entretangencia, un tramo recto, tenemos una vía con bombero. Pero cuando estamos hablando de una vía que está en curva, la vía es así, miren. Cuando hablamos de una curva, la vía tiene una inclinación lateral que se llama peralte. Entonces, esta inclinación que usted mira aquí, ¿cierto? Es el peralte que es con esta letra E. Y el peralte se expresa en porcentaje. Entonces, este peralte, ¿cierto? Este peralte es la inclinación transversal de una carretera, pero en curva, ¿cierto? Tiene valores máximos y mínimos. Entonces, ¿cuáles son los valores utilizados en Colombia? El peralte máximo es del 8, el peralte máximo es igual al 8% para vías primarias, ¿cierto? Y 6% para vías secundarias, mírenlo aquí, ¿cierto? Primarias. Y 6% para vías secundarias y terciarias. Bueno. No sé si hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿qué es la inclinación? Inclinación puede ser en recta, que la vamos a llamar bombeo, o en una curva, lo que lo vamos a llamar peralte. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno, entonces aquí aparece la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio. Entonces, está dada, que es la que usted mira ahí, que dice radio RC mínimo, ¿cierto? Entonces, es RC mínimo, que es el radio mínimo de la curva horizontal. Ese es el que estamos calculando. Ese mínimo es mi R, también lo llamamos como R, nada más R, listo. Luego, ¿qué aparece? Aparece la BSH, esa ya les es conocida, ¿cierto? La BSH es la velocidad que hemos mirado, que es asociada a la velocidad del tramo. Entonces, esta es la velocidad es específica de la curva horizontal, ¿cierto? La velocidad de la curva horizontal. ¿De dónde sale? Esta sale del proceso de asignación de velocidades, que no lo hemos mirado aún, pero ya lo vamos a mirar. El proceso de asignación de velocidades, y vamos a tener mi velocidad. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos E máximo. Lo que es el E máximo es el peralte máximo, que para este caso es de cuánto. Peralte máximo, que para este caso es de cuánto, del 8% si hablamos de una primaria, o del 6% si hablamos de una secundaria o terciaria. Y hablamos del I, el otro que tenemos, que estamos preguntando en el chat, es el FT máximo. Ese FT máximo es el coeficiente de fricción transversal.
Y ese coeficiente de fricción transversal es la fricción que se genera entre la llanta y la capa de rodadura en condiciones de humedad. Ese coeficiente de fricción transversal varía dependiendo de la velocidad. Por lo tanto, los valores de coeficiente de fricción transversal ya están establecidos por el ASHTO. Este valor que usted mira aquí en esta tabla de 0.35, 0.28, miren la tercera columna, son los valores que tenemos ahí. Mientras la velocidad sea mayor, el coeficiente de fricción transversal se vuelve menor, lo que significa que hay menor adherencia entre la llanta y la superficie de rodadura a mayores velocidades. Sí estamos, ¿cierto? Entonces, esa ecuación que usted mira ahí, esa de RC mínimo igual a BCH al cuadrado sobre 127 por, abre paréntesis, peralte máximo más coeficiente de fricción transversal máximo, es la ecuación de equilibrio. Esa ecuación, ¿cierto? La ecuación presentada es la ecuación para vehículos livianos. Entonces uno dirá, bueno, ¿y es que acaso hay una para vehículos pesados? Sí, claro. Entonces nosotros, cuando llegamos a Peralte, vamos a hacer la deducción de esa ecuación. Esa ecuación tiene un proceso de donde se la vamos a deducir y ahí van a entrar varios parámetros. Va a entrar, por ejemplo, la gravedad, va a entrar qué tanto aporta el peralte. Entonces, ya, bueno, ¿y por qué le ponen peralte, ingeniero? Porque resulta que cuando usted tiene aquí un vehículo, voy a hacer el esfuerzo infrahumano de hacer un carrito, ¿cierto? Miren, el vehículo viene así, no sé, pero el vehículo va desde lado, pues, ¿cierto? Recuerden que la vía, esta es la inclinación que tiene la vía, él va avanzando para allá, él está tomando la curva, él tiene un poco de fuerzas. ¿Cuál es una de las fuerzas que va a hacer el vehículo en la curva? ¿Qué va a pasar? Cuando usted mira, esto es en perfil, en una sección transversal, pero si usted lo mira, este es el vehículo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una sección A, A', ¿cierto? Este va a ser mi A', esta es la sección, esta es mi sección AA. Entonces, miren, esa sección en curva, el vehículo, como él viene aquí en curva, aquí, ¿qué se genera? Aquí se genera una fuerza centrífuga. Entonces, esa fuerza centrífuga, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de sacar ese vehículo hacia acá. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que se opone a que este vehículo salga aquí en la curva? Miren, aquí está nuestro vehículo transitando. Este vehículo evita que salga hacia allá por la fuerza centrífuga. ¿Qué evita? Evita la fricción que se genera aquí en las llantas, que es esa fricción, miren, transversal, por eso es transversal. ¿Y qué otra hace que evita que se salga? El peralte. Si esto fuera plano, el vehículo sale, ¿no? Pero el peralte hace que el vehículo trate de quedarse dentro de la curva. Pero esta va a estar en función de quién? De la velocidad. Y miren lo que implica aquí. Si usted mira la ecuación, que la vamos a demostrar luego, la velocidad está elevada al cuadrado. Significa que usted entre más rápido vaya, va a tener mayor posibilidad de salirse de la curva. ¿Qué significa esta curva? Si yo le pongo valores, y hagámoslo con esta tabla de 6%, ¿cierto? ¿Qué significaría? Que un vehículo que entra a 40 kilómetros por hora, entonces en este BCH usted le pone 40 kilómetros por hora y le pone el peralte en este caso de 6% y el FT de 0.23 y su velocidad la eleva al cuadrado, significa que el radio mínimo que necesita ese vehículo para permanecer dentro de la carretera sin salirse a 40 kilómetros por hora con un peralte del 6% es de ¿cuánto? De 43 metros. El radio mínimo. Si usted le pone menos de 43, pues ¿qué va a pasar? Que por física, por cuando usted coge los vectores y los equivale, ¿cierto? Y los compara, pues el vector de salida va a ser mayor y por lo tanto el vehículo se va a salir. Entonces, esa es la ecuación de equilibrio donde obtenemos el radio mínimo para que en estas condiciones de peralte y fricción el vehículo a esa velocidad permanezca dentro de la curva. ¿Sí estamos claros, señores? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, tarea para que lo hagan, no para que me la entreguen, sino tarea para que usted la haga en su casa y la revise. Coge esta ecuación, cojan estos y revísenlos, ¿cierto? Yo les había dejado tarea antes que no la coloqué en el listado de tareas y era ¿por qué nosotros no tenemos velocidades de diseño superiores a 110? Miren. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué no tenemos
valores de diseño superiores a 110. Esa no es para que la entreguen, sino para que la piensen. Péguenle una revisada a estas tablas. Es bueno aprenderse algunos valores de referencia. Por ejemplo, cuando uno hable de 50 kilómetros por hora, sabe que el radio es 73. Miren lo que sucede. Cuando hablamos de 80 vamos a 229. Cuando hablamos de 100 vamos a 394. Cuando llegamos a 110 hablamos de 501. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos hoy en día. La pregunta es la siguiente. ¿Será que se justifica, por ejemplo, tener, cuando usted va a 80 kilómetros por hora y tiene radios de 229 que son gigantescos, un estadio tiene 100 metros, ¿será que se justifica elevar las velocidades a 100 kilómetros para tener, digamos, velocidades tan altas? Pues velocidades tan altas con radios tan grandes. Porque el problema son los radios. ¿Qué implica? Un radio pequeño es más fácil de generarlo, de meterlo en la topografía. Perdón. Pero también un radio más grande, pues da mayor velocidad, pero implica mayor movimiento de tierra. Entonces, uno debe entender que los radios pequeños son más fáciles de acomodar en terrenos escarpados y montañosos. Usted se imagina generando un radio de 394 metros en un terreno montañoso, no, pues se va toda la montaña, ¿cierto? Y eso es prácticamente lo que usted mira en la doble calzada en la concesión que están construyendo, porque como es una concesión, es prácticamente mover montañas completas para poder alcanzar radios, por ejemplo, de 70, 80 kilómetros, que es la especificación de ese contrato. Bueno, señores, preguntas, inquietudes, dudas. Profe, ¿por qué en Colombia se toma el peralte máximo de... Profe, con respecto a la clase no, pero sí con respecto al... Perdona, Juan Pablo, alguien antes estaba preguntando algo y luego sigues tú, Juan Pablo, ¿vale? Bueno, profe. Profe, la pregunta era que ¿por qué en Colombia se toma el peralte máximo de 8? Si en el manual está de 10. ¿En cuál manual, ve? Eso fue lo que usted dijo en el de diseño geométrico. En el No, a ver, ASHTO. yo lo que digo es que el manual verán, el manual de diseño del ASHTO genera peraltes del 10%, o sea, el peralte máximo en el ASHTO es de 10%, porque las condiciones de topografía de Estados Unidos son muy diferentes a las de Colombia. Colombia tiene, digamos, el único que tiene así de montaña en América es Chile, que tiene unos sitios muy altos. Lo demás, Colombia es campeón en tener montaña. O sea, Colombia tiene el nudo de los Pastos y ahí tiene 3 cordilleras. Entonces, Colombia tiene todo el tipo de montaña que no tiene ninguno. Si usted compara el manual de diseño de Colombia con otros de Latinoamérica, ellos solo tienen 3 tipos de terreno: plano, ondulado, montañoso. Nosotros tenemos plano, ondulado, montañoso y escarpado. Entonces, nuestras condiciones son muy complicadas respecto a las otras. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si ha mirado esas películas, esos son, pues claro, unos sitios planísimos, ¿cierto? Entonces son lugares supremamente grandes como Argentina, vías grandes, y entonces ellos pueden manejar velocidades más altas, ¿cierto? Y por lo tanto peraltes más altos. Nosotros, miren, no alcanzamos a desarrollar sino hasta 110 kilómetros. Entonces, los peraltes que se colocan en Colombia son del 8%. Cuando uno empieza a mirar y a construir vías y usted las mira, por ejemplo, colocar peraltes del 8% en la vía Paso Chachagüí, ¿qué implica? Ya lo vamos a mirar, que usted va de un lado para el otro. ¿Se da cuenta cuando usted viaja de Paso Chachagüí y cuando va en un taxi, cuando va para Nariño y está lleno de curvas y el taxi va de un lado hacia el otro lado? Es porque usted va de un peralte pasando al otro peralte y al otro peralte y al otro peralte. Entonces, tiene primero peraltes altos, tiene vías que no tienen entretangencias, sino que tenemos curvas sobre curvas, que es un error de diseño, y tenemos mucha montaña. Entonces, nuestros peraltes no pueden ser muy elevados porque con la topografía que tenemos generaríamos demasiada incomodidad. Entonces, esa es una condición donde Colombia se adaptó y solo tiene hasta el 8%. ¿Por qué se pasaron? Antes, el manual de diseño colocaba 8% para primarias y 8% para secundarias. Miren que aquí les estoy compartiendo, este 8% es para primarias y este es 6% ¿para qué? Para, digamos, secundarias y terciarias. Se determinó que el peralte máximo del 8% no funciona en Colombia para vías secundarias y terciarias porque nuestras vías tienen un elemento, un tipo de vehículo en especial que se vuelve peligroso para andar con vías de 8%.
¿Qué vehículos son peligrosos en nuestras vías secundarias y terciarias que puedan llegar a voltearse? Un peralte muy fuerte puede ¿Las ser que un chivas? vehículo, que un vehículo pesado se voltee. Claro, en Colombia tenemos chivas. Las chivas son altas. Si usted ha mirado física, lo que hace que un vehículo se mantenga dentro de una curva es el centro de gravedad. Por eso un vehículo deportivo, entre más deportivo, es más bajito, ¿cierto? Porque su centro de gravedad, ya lo vamos a mirar, queda pegada al suelo y se vuelve más estable. Pero entre más alto sea, se vuelve más inestable. Una chiva es altísima y aparte de ser alta, tiene el centro de gravedad, es alta y aparte de lo alta le ponen encima bultos, marranos, ¿cierto? Entonces queda una cosa supremamente inestable y lo que va a pasar es que si usted tiene un peralte muy alto, ¿qué va a pasar? Una chiva se puede voltear en una vía con un peralte del 8%. Eso se corrigió y se adaptó esta tabla para Colombia con el 6% como tal. Esos son temas de peralte que los vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de peralte. Entonces, no sé si le quedó clara la idea. Sí, profe, ya. Muchas gracias. Bueno, señores, entonces espero que les haya sido clara la explicación. Esta unidad sí es importante que la vayamos así como desmenuzando poco a poco y la vayamos entendiendo y la próxima clase ya nos vemos y más tarde seguimos con el grupo de práctica a ver si nos va un poco mejor que en el grupo de ella. ¿Listo? Entonces quedamos así y nos vemos en 13 minutos con el otro grupo. Profe, una Coménteme. preguntita. Con respecto al parcial de viernes, ¿cómo se va a realizar? No, el viernes ese día ya les comento cómo realizamos el examen. Profe, ¿iba a ser por Bueno, este medio? Con PPA y eso también. Con examen, con ejemplo de tránsito. ¿Perdón? ¿El parcial va a ser solo de teoría o también va a hacer nos va a dejar un ejemplo de tránsito? De todo lo que hemos mirado. Ahí usted tiene que haber estudiado y ese día, pues como cuando uno va a un parcial, dice, listo, este es el examen de las temáticas explicadas, de las tareas, de todo lo que usted tiene. Listo. Bueno, señores. Profe, ¿el parcial va a ser por aquí, por Jitsi o por dónde? Sí, no, nos vemos común y corriente. La clase se desarrolla aquí común y corriente y aquí ya vamos a dar los lineamientos del parcial. Tal como con las herramientas, de hecho, con las herramientas que hemos dado hasta el momento. No me voy a poner ese día a experimentar en el COES, en plataformas, ¿cierto?